Bueno, hoy en realidad quisiera empezar por una explicación teórica de lo que vamos a estar viendo esta y la próxima semana. Eh, Son algunos conceptos básicos para entender por qué es que estamos analizando los detalles que estamos analizando y en este caso, bueno, vamos a hablar de sol y arquitectura. Como bien ustedes han venido conversando con Adrián, no voy a ahondar demasiado, ¿verdad?, en algunos de los conceptos que están por acá, pero siempre es importante repasarlos para entender las bases sencillas, ¿verdad?, que tenemos que ir considerando en las simulaciones que van a ir practicando. Lo primero es entender que la radiación solar, ¿verdad? Vamos a entender, ¿verdad? Primero la radiación solar de manera separada, ¿verdad? O sea, de otra forma, de otros tipos de radiación, ¿verdad? O sea, en este caso, cuando hablamos de radiación desde un punto de vista climático, ¿verdad? Durante horas del día y hacemos evaluaciones de incidencia, estamos hablando de la radiación solar como tal. En este caso, muchas veces vamos a estar hablando de irradiancia o la intensidad del flujo instantáneo de energía que viene desde el Sol, ¿verdad? Y también vamos a estar hablando de irradiación, cuando estamos viendo exactamente la cantidad de energía en un periodo específico de tiempo. A nosotros particularmente la irradiación es la que nos va a estar interesando medir en un espacio, porque vamos a entender cuánta energía va a llegar a un espacio como tal. Particularmente, ¿verdad? Vamos a estar hablando de la radiación solar, que tiene entonces algunas diferencias, ¿verdad? O sea, tiene diferentes tipos de longitud de onda y por lo tanto diferentes, digamos, eh, eh, tipos de radiación que vamos a estar discutiendo. La primera es la radiación UV, ¿verdad? Esto va a depender de la longitud de onda, ya lo vamos a ver más adelante. Después vamos a tener lo que es la radiación del espectro visible o la radiación visible, ¿verdad? Donde estamos hablando específicamente de la luz y de los diferentes colores, ¿verdad? O sea, como lo que podemos percibir las cosas. Y después vamos a estar hablando de la radiación infrarroja, ¿verdad? En donde hablamos más de lo que es la radiación térmica como tal. Ya lo vamos a ahondar con más detalle más adelante. Ahora nos van a interesar varias cosas, ¿verdad? Acá nos va a interesar cómo nos incide, ¿verdad? Ya ustedes han estado hablando de la trayectoria solar, entonces el ángulo de incidencia tiene mucho que ver con la calidad de la radiación que llega a la superficie de la Tierra. Vamos a estar hablando también de la degradación atmosférica, ¿verdad? Esto tiene mucho que ver también con la composición atmosférica del sitio en el que nos encontremos. Y vamos a estar hablando también de la duración del día, ¿verdad? Todo esto va a tener una influencia, ¿verdad?, en cómo es la radiación. De hecho, nos damos cuenta que la radiación no incide igual en todo el planeta y esto genera una serie de diferencias que van a ser importantes de revisar para nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, no es lo mismo estar evaluando un sitio en el Sahara donde vamos a tener una irradiancia máxima, por ejemplo, digamos, o una radiación, perdón, máxima de 2500 kilowatt hora por metro cuadrado, mientras que por ejemplo en los polos andamos cerca de 400 kilowatt hora por metro cuadrado. Hablamos de hecho en kilowatt hora por metro cuadrado porque cuando estamos hablando de radiación siempre vamos a estar hablando de energía, ¿verdad? Entonces vamos a estar hablando de kilowatt hora que va a estar incidiendo y esto va a ser importante para nosotros de entender. Ahora, ¿por qué comienza a ser importante la radiación? Estamos hablando de una serie de conceptos que tienen que ver con energía que viene, ¿verdad?, en forma de ondas electromagnéticas, ¿verdad?, que se vienen transmitiendo desde el Sol, ¿verdad? Esa es como nuestra fuente de energía. Esto nos interesa porque estamos hablando de transferencia de calor, ¿verdad? Entonces, nosotros, si bien ustedes han visto algunos de estos conceptos, ¿verdad?, entendemos que hay varias formas en las que el calor se va a transmitir. El primero es por conducción, o sea, es cuando hay una transmisión directa entre dos cuerpos, entre dos sólidos, ¿verdad?, entre partículas, y es cuando éstas están en contacto directo. Otra forma de transferencia de calor es por convección, que es por ejemplo cuando masas de aire, ¿verdad?, generan una transferencia, ¿verdad?, debido al movimiento molecular, o masas de fluidos, ¿verdad?, generan una transferencia de calor. Y finalmente vamos a estar hablando de lo que sería la radiación. En este caso la transferencia de calor no necesita un medio, digamos ni sólido, ni un fluido, por ejemplo, ni líquido, ni gas, sino que se produce en ausencia de un medio,
realmente, y se da gracias a ondas electromagnéticas, y eso es lo que está pasando acá. O sea, nosotros tenemos la incidencia de energía, ¿verdad? O sea, que viene concentrada, que viene con este componente térmico y lumínico que viene en forma de onda electromagnética y que comienza a incidir en la superficie. Y entonces esto hace que eventualmente los medios, ¿verdad?, en los que comienza a incidir, por ejemplo, el volumen de aire en el que incide o la superficie de la Tierra sobre la que termina incidiendo, presenten un aumento de temperatura debido a esa transferencia de calor. Y esto es importante porque al final, ¿verdad? O sea, cuando estamos hablando de radiación, hablamos de un calor concentrado que nos puede afectar el confort en espacios, ¿verdad? Ya sea de una forma positiva cuando tenemos una condición muy fresca en un sitio, o una forma negativa si ya tenemos un sitio que es caluroso y queremos mantener el calor fuera, no queremos, ¿verdad?, la incidencia de la radiación que comience a calentar estos espacios. Entonces, ¿verdad? Tenemos claro que entonces vamos a tener estas condiciones en particular. Entonces, tenemos que, ¿verdad?, estos espacios en donde se dan todos estos medios de transferencia de calor al mismo tiempo van a estar buscando un equilibrio. Eso es algo que tenemos que considerar. Si nuestro ambiente térmico externo, por ejemplo, es caluroso, ¿verdad? O sea, y queremos, por ejemplo, refrescar el espacio, la naturaleza del espacio va a ser intentar mantenerse a la misma temperatura que el exterior, ¿verdad? Entonces no es tan fácil, ¿verdad? Nada más decir, bueno, no importa, o sea, llego y pongo aire acondicionado y ya, ¿no? ¿Verdad? Porque va a haber una tendencia constante del espacio a querer calentarse y el aire acondicionado va a tener, por ejemplo, que estar trabajando todo el tiempo y van a haber problemas, ¿verdad?, de consumo excesivo de energía, por ejemplo. Y lo mismo va a pasar, ¿verdad? Si tengo un espacio que tiene una menor temperatura predominante alrededor, ¿verdad? Y es un espacio que quiero mantener caliente y el espacio va a tender a enfriarse, ¿verdad? Para llegar a un punto de equilibrio con su contexto inmediato. Entonces son algunos factores que son muy importantes a considerar. Ahora, cuando ya hablamos de la radiación y arquitectura como tal, vamos a tener que entender, ¿verdad?, que estas ondas electromagnéticas, como veníamos mencionando, ¿verdad?, realmente la diferencia, pues van a tener diferentes longitudes de onda y dependiendo de la longitud de onda, vamos a encontrar los diferentes tipos de radiación que componen lo que sería la radiación solar, ¿verdad? Las longitudes de onda más pequeñas, ¿verdad?, corresponden a la luz ultravioleta, ¿verdad?, que tiende a ser dañina, ¿verdad?, para la piel. O sea, ya la mayoría de nosotros hablamos, ¿verdad?, de este tema desde hace bastante tiempo, ¿verdad? Y sabemos que la luz ultravioleta es un componente importante, ¿verdad?, de la radiación solar. Después tenemos el espectro visible, que tiene que ver con la luz, ¿verdad? Y entonces dependiendo de la longitud de onda vamos a entender, ¿verdad?, vamos a ir captando como diferentes colores, ¿verdad? Y también vamos a tener parte de lo que sería la radiación infrarroja, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad?, tenemos estos tipos de radiación que vienen concentrados en la radiación solar, ¿verdad?, y que van a estar incidiendo en el espacio. Entonces siempre nos encontramos con este problema en el que vamos a querer que la radiación visible ingrese al espacio, pero vamos a querer dejar por fuera el calor, ¿verdad? O sea, que vamos a querer iluminación y no vamos a querer calor. Y esto siempre termina siendo un problema de diseño, ¿verdad? De cómo podemos diseñar nuestros espacios para que haya una reflexión de esa luz al interior, pero siempre intentando mantener el calor afuera, ¿verdad? Y entendiendo las condiciones del sitio para entender, bueno, o sea, y no es, ¿verdad? Hay algo muy común que implica, ¿verdad?, de que siempre preguntan cuánta radiación es buena. O sea, no hay un número porque depende específicamente de las condiciones del espacio. Entonces, la recomendación siempre también es entender el clima del lugar para poder dar recomendaciones con respecto a lo que sería la radiación. Ahora, para poder entender un poco más del tema de la radiación, entonces tenemos que hablar empezando por lo que sería cómo se comporta el Sol, ¿verdad? Si entendemos el Sol como un cuerpo negro, que es un objeto teórico que absorbe toda la luz o emite toda la luz o toda la energía que puede emitir, ¿verdad? O sea, no estaríamos hablando como de todos los procesos que realmente se dan, sino desde un concepto teórico. Entonces podríamos hablar de que su temperatura superficial es de unos 5700 grados Kelvin, ¿verdad? Ahora,
nosotros vamos a interpretar que hay una constante solar, ¿verdad? Digamos, potencia constante con la que sale la radiación y que se considera en el punto en el que incide sobre la Tierra que esa constante anda cerca de los 1367 watts por metro cuadrado. Ahora, esta cifra va a estar variando y demás. Lo que pasa es que esa radiación incide, digamos, o sea, esa constante llega de esa forma a la superficie, pero recordemos que la Tierra tiene una órbita, entonces no es como que todo el tiempo va a estar incidiendo de la misma forma, porque conforme vaya rotando la Tierra, va a cambiar esa orientación, ¿verdad? Y va a cambiar la forma en la que incide. Y entonces vamos a tener, ¿verdad? Radiación, diferentes formas, ¿verdad? En las que podemos comenzar a medir esa radiación. Cuando hablamos de la radiación directa es cuando incide de forma directa, atraviesa la atmósfera y de manera directa llega hasta la superficie de la Tierra, pero cuando hablamos ya de radiación difusa es cuando la radiación llega, ¿verdad? Se refleja por diferentes partículas, se refleja, digamos, por los diferentes gases, ¿verdad? Y eventualmente llega ya reflejada a la superficie de la Tierra. Después, otra forma de cuantificar esa radiación, ¿verdad? No es solo como evaluando una separado de la otra, sino haciendo una suma de lo que sería la radiación directa y la radiación difusa, que es lo que se conoce como radiación global o total. Ahora, para ya cerrar esta cápsula teórica, ¿verdad? Entonces podemos entender que entonces esta radiación, ¿verdad? O sea, cuando ya es, aunque sea directa, ¿verdad? O sea, cuando se va inclinando tiene que atravesar una superficie, digamos una cantidad más grande de la atmósfera y por lo tanto, ¿verdad? O sea, sea como sea, hay una pérdida, ¿verdad? De calidad también dependiendo de la inclinación, de la trayectoria aparente del Sol, ¿verdad? También eso va a variar, ¿verdad? La distancia y entonces, pues al fin y al cabo, ¿verdad? Todas esas condiciones de geometría solar terminan afectando también la forma en la que incide la radiación. Ya para cerrar, entonces quisiera que viéramos un poco esto, que son los archivos climáticos. Usualmente la radiación tiene que trabajar con un archivo de clima, ¿verdad? Y hay pocos programas que les ofrecen trabajar sin un archivo de clima. Entre esos tenemos Formit, que es uno de los que vamos a ver hoy, y Revit, que lo vamos a ver hoy también, ¿verdad? El plugin de Insight para Revit, o si no, también lo pueden utilizar como descarga en las versiones más nuevas de Revit. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Bueno, hay un par de condiciones particulares que comienzan a ser muy importantes, y es que cuando nosotros llegamos y evaluamos, por ejemplo, la radiación, tenemos que entender que no es evaluarlo parejo o un acumulado anual lo único que nos sirve. O sea, nos puede servir de referencia, pero no es lo único. ¿Por qué? Porque hay épocas en las que nos va a servir tener ganancias. Entonces vamos a querer abrir en ciertos lugares porque vamos a donde tenemos más ganancias y el espacio se puede calentar más. Por ejemplo, en un lugar que es estacional, que tenga un invierno, vamos a querer buscar en qué momento las temperaturas son más bajas para hacer evaluaciones en donde se tienen más ganancias solares y poder abrir en esos puntos. Por otro lado, en momentos en los que las temperaturas son elevadas y no queremos ganancias de radiación, vamos a querer todo lo contrario, generar, ¿verdad? Un análisis para evaluar los puntos en donde la radiación, ¿verdad? Está concentrada y evitar más bien abrir hacia esos lugares. Por ejemplo, también deberíamos considerar factores como la diferencia en la posición aparente del Sol. ¿Por qué? Porque si la posición aparente del Sol es muy diferente de un momento a otro del año, ¿verdad? Como sucede, no es lo mismo evaluar en diciembre que en junio. Entonces, o sea, si en diciembre yo tengo problemas de radiación, yo no quiero hacer un análisis de todo el año, yo quiero evaluar, ¿verdad? En un periodo cercano a diciembre para ver en qué puntos me conviene más cerrar. Mientras que si lo quiero hacer para otro momento del año, voy a querer concentrarme en los puntos que tienen relación. Entonces no es algo absoluto y no hay una cantidad absoluta. Tenemos metas, ¿verdad?, que dependen de las condiciones específicas del año.